Buenos días, hermano. Estoy contento de estar aquí esta mañana y antes que nada quisiera dar las gracias a la Iglesia por las oraciones que se están haciendo por mi cuñada, la hermana de Mercedes. Bueno, deciros de que ella ya va a cumplir un mes de estar en el hospital y bueno, está en el proceso de ese tratamiento tan agresivo como es la quimio y ya está padeciendo pues los síntomas de ese tratamiento, que son muy fuertes, muy fuertes. Pero estamos convencidos y estamos con la esperanza en que el Señor va a poner su mano y la va a salvar. Y por eso oramos y estamos convencidos de ello y por eso le damos las gracias a la Iglesia, Mercedes y yo, a toda la Iglesia. Hay una lista de enfermos muy larga, ¿verdad, hermano? Muchos hermanos. Los que están enfermos por enfermedades, por accidentes, por los niños también. Una cantidad de males, más todo lo que se añade de las necesidades que estamos teniendo normalmente, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero hablar un poquito sobre el efecto que las pruebas, que las circunstancias de la vida, que no son buenas, pues tienen efecto en nuestra vida espiritual. Hay una cosa que en estos tiempos en la Iglesia los responsables se dan cuenta y ven el mal que en ello hay, ¿no? Y es el abandono de la Iglesia, abandono de la fe, abandono del Señor. Los que ya tenemos unos años en el Señor, de creyente, sabemos esto. Y si nada más que podemos recordar un poquito, recordamos cuántas personas han aceptado a Cristo y se han bautizado, cuántas, y ahora no están con nosotros. Y no es que se hayan ido a otra iglesia, que eso, bueno, pues está bien, ¿verdad? Lo malo es que no está en ninguna iglesia, sino que han abandonado la fe o abandonado la iglesia. Y la mayoría de las veces son por motivos que han sufrido o que han padecido y a raíz de eso pues abandona, se desilusiona, se vienen abajo y dejan de asistir a los cultos. En fin, ese es el problema problema mayoritario en todas las iglesias, hermano, en todas las iglesias. Y eso no es nuevo de hoy. No es nuevo. A mí me llega al corazón cuando alguien me ha dicho: Miguel, sí, esto, lo otro, pero mira, este ya no están en la iglesia. Y me lo dicen como acusándome de algo. Y yo por dentro digo, ¿qué más quisiera yo? Poder hacer algo para que volvieran o no se fueran. Pero eso no está en nosotros. Yo no sé si ustedes recordáis, he dicho que esto no es de la iglesia de hoy en día.
sino en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, pasaba esto también. Y no solamente en la iglesia primitiva, sino le pasó al Señor Jesús. ¿Recordáis ustedes que Jesús mandó a predicar de 2 en 2 a 70? ¿Lo recordáis? Está en Lucas capítulo, no me acuerdo. Bueno, dice que Jesús mandó a 70 discípulos a predicar por los pueblos y por las ciudades. 70 discípulos predicando la palabra. Pero cuando se tuercen las cosas, cuando vinieron los problemas, se fueron todos. Y dice la palabra que lo abandonaron. Tanto es así que Jesús le dice a los discípulos más cercanos a él: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro le dice: ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero que quedaron eso. Quedaron 12, 11 más bien. ¿Y los 70 dónde están? Se fueron. Y Señor, ¿por qué? ¿Tú por qué no has ido detrás de ellos? ¿Cómo voy a ir yo detrás de ellos? Ellos no lo saben ya. Pues ese es el problema que... Yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia. Más grande que tiene la iglesia. El apóstol Pablo, viendo estos inconvenientes que había en la iglesia y viendo las cosas que estaban pasando, la iglesia en aquel tiempo era perseguida. Ser cristiano no era fácil. Como hoy no es fácil ser cristiano en muchos países, en muchísimos países. Nosotros somos privilegiados de estar en Europa, en un continente libre, de pensamientos libres, y que tú tienes la posibilidad de creer o no creer. Hay una infinidad de países en que no son libres. Y ser cristiano te lleva a padecer persecución. Y de muchas clases de formas de persecución. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, pasaba esto ya. Ser cristiano no era fácil. Y Pablo, viendo que eso estaba pasando, coge un ejemplo para ponérselo a los creyentes, que para mí es uno de los ejemplos más preciosos, más adecuados que se puede escoger. Pablo coge un ejemplo para ponérselo a la iglesia, a los creyentes. Le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice Pablo a los creyentes: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué me está diciendo Pablo? ¿Por qué me está diciendo tú de que yo me vista de la armadura de Dios? Claro, Pablo está viendo a los soldados. Pablo ve a los soldados que se ponen una coraza para protegerse de los golpes o del daño que le pueda hacer el enemigo, ¿verdad? Una coraza que aguanta la flecha, que aguanta una de estos con la espada, porque la coraza te libra de todo ese daño. Pues Pablo coge ese ejemplo y lo pone a la iglesia como un ejemplo espiritual. Pablo le dice: vestíos con la coraza de justicia. Coged el escudo. Está fijándose en los soldados. Dice: ustedes coged el escudo, pero el escudo de la fe.
Coged la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué tengo que vestirme con toda esa armadura de Dios? Para resistir en el día malo. Y cuando ya todo haya pasado, poder estar firme, esperando la venida del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Qué ejemplo más extraordinario. Un ejemplo, eso está en el capítulo 6 de Efesios, por si los queréis leer, es muy conocido, claro. Pero mira, el hermano ha dicho de una perlita. Sí, yo encontré una perlita, porque cuando Pablo le está poniendo este ejemplo a la iglesia de la coraza del Espíritu, la armadura de Dios, hay algo que le dice antes. Antes de que le diga, vestido de toda la armadura de Dios, le dice una cosita antes a la iglesia, que para mí es la clave, por eso digo que es una perlita. Le dice el apóstol Pablo, antes de que se vistieran de la armadura de Dios, Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, antes de ponerse toda la armadura. Porque ¿de qué me sirve a mí una armadura si no tengo fuerza? Claro que sí, que la espada es la palabra de Dios para usarla, para defenderme, para declarar la verdad. Pero si yo no tengo fuerza, ¿cómo voy a utilizarla? Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos. Antes de ir a la guerra, antes de luchar, antes de enfrentarte a los problemas, tenemos que fortalecernos en el Señor. Y Señor, ¿cómo me fortalezco yo en el Señor? ¿Cómo hago esto? Yo quiero fortalecerme en el Señor. ¿Cómo se hace eso? Buscándole, acercándote a Él, hablando con Él, escuchándole a Él. Sí o sí. Acercado a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acercado al Señor. Está muy cerquita de Él. Y cuando estemos cerquita de Él, Él nos va a fortalecer. Y entonces podremos ponernos esa coraza para poder luchar con los problemas, con todos los problemas que nos vengan. Cuando el apóstol Pablo comienza su primer viaje, lo hace en compañía con un hermano, con Bernabé. Y los dos van por las ciudades, por los pueblos, pues predicando el evangelio y levantando iglesia. En cada pueblo que pasaba, predicaba y reunía en una casa y allí se juntaban y ahí levantaba una iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 14. Mirad qué cosa más preciosa dice el apóstol Pablo en consonancia a lo que yo estoy hablando en esta mañana. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, que allí habían predicado antes, a Iconio y Antioquía, y confirmando, mirad, confirmando los ánimos. Tenemos que confirmar los ánimos. ¿Cómo confirmamos los ánimos? Oyendo la palabra del Señor, buscándole, alabándole. Así se confirma el buen ánimo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole. Ahí está otra vez el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, exhortándole a que permaneciesen en la fe,
¿Por qué, Pablo? Porque muchos, cuando ven los problemas, se van. Permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Veis? ¿Veis cómo el hilo desde el principio es el mismo? Pablo, sabiendo las dificultades que los cristianos en aquel tiempo tenían, les exhorta, le dice, le pide que permanezcan en la fe. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que coger esa exhortación para nosotros. Porque los que se han ido, bueno, el Señor sabrá. Y ojalá la palabra del Señor vuelvan a tocarlo de nuevo, para que se vuelvan. Y oramos por ello. Yo oro por muchos hermanos que me acuerdo muchas veces que no los veo, y oro por ellos. Cojamos esa exhortación que el apóstol Pablo le da a la iglesia para nosotros. Permanecer en la fe, permanecer junto como iglesia y no abandonar. Porque las pruebas vienen a nuestras vidas. Cuando conocemos al Señor y nos convertimos, hay que empieza de que tenemos un talismán, de que estamos exentos ya de todo. Ya no me va a pasar nada. Yo tengo al Señor y eso no es la enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos pruebas y somos perseguidos por esa fe que hemos declarado. Pero el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia por esas dificultades que vienen a nuestra vida y que quieren quitarnos la fe. Esa es la finalidad, hermano, y es lo que muchas veces no comprendemos. La finalidad de todas esas cosas que nos pueden causar a nosotros es quitarnos la fe. Esa es la finalidad. La finalidad de las pruebas, la finalidad de las enfermedades, la finalidad de muchas cosas es quitarnos la esperanza, quitarnos la fe en Cristo. Hay una palabra preciosa en Apocalipsis. Está el Señor hablándole a la iglesia y le hace una exhortación. Le dice una palabra que para mí es para pensarla como creyente. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Esa es la esperanza nuestra, ¿verdad? He aquí, yo vengo pronto. Está hablando Jesús. Y ahora le dice, retén lo que tiene. Sabemos lo que significa la palabra retén. Tener, guardar, ¿verdad? Retén lo que tiene. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Lo que tengo es lo que se te ha dado. La fe es un don de Dios. La esperanza viene de Dios. La salvación es el regalo de Dios. Retén lo que tiene, no lo pierda. Yo no lo quiero perder. Pero cuidado, que hay quien te quiere quitar esa corona. Esa corona significa salvación, esperanza, fe. Retén lo que tiene para que nadie
te quite la corona. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que perseveremos, que permanezcamos en la fe, siempre. Yo no voy a entrar en ninguna polémica, porque yo sé que en esta cuestión hay muchas polémicas. Yo no quiero entrar en la polémica de si la fe se pierde o no se pierde, si se pierde la salvación o no se pierda. Yo no voy a entrar en eso. Yo quiero darle la importancia a la palabra de Dios, darle la máxima autoridad, que la palabra de Dios es la que hable y es la que diga esto es así. Amén. O le damos más autoridad mi opinión, le damos más autoridad mi razonamiento. Vamos a darle la autoridad al que tiene la autoridad, al Señor. Y yo quiero darle esa importancia a la palabra. Cuando el Señor me dice, permaneced en mí, permaneced en la fe. Ahí quiero yo indagar. Yo no quiero polémica, yo no quiero discusiones, yo quiero meditar en lo que mi Señor me está diciendo. Amén. La vida cristiana no consiste en cómo se empieza. No. Es cómo termina. Había un pastor gitano de la iglesia de Filadelfia, en Sevilla. Era una iglesia que estaba en el Cerro del Águila. Y yo iba muchos domingos por la tarde, iba a escucharlo, porque me gustaba mucho cómo este hombre hablaba. Era gitano, cerrado, puro. Pero hablaba con una sinceridad y con una fuerza espiritual del Señor tremenda. Y él decía, esto no es como comienza, esto es como termina. Que decimos muchas veces, aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando pasan unos años, no te veo. ¿Dónde está ese que decía aleluya? Ahí, en el Evangelio, hay una parábola de Jesús, la de la viña. Yo soy la vid verdadera, ¿recordáis? En esa parábola de Jesús, es muy cortita. ¿Sabe cuántas veces dice Jesús permanecer? 11 veces. Madre mía. Si yo dijera 11 veces permanecer, me estáis diciendo muchas veces, qué pesado eres, Miguel, que ya me he enterado. ¿A que sí? 11 veces dijo Jesús permanecer en una parábola muy pequeñita. En el capítulo 14, es un ejemplo, no la voy a leer entera, un ejemplo. Juan 15, en el capítulo 15 de Juan. Mira, 3 versículos nada más, del 4 a 7. Dice, Jesús, está hablando Jesús, permaneced en mí. ¿En quién? En Cristo. Él, Jesús, está diciéndole a su discípulo, a la gente que le está escuchando, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden.
Yo no quiero interpretar eso, que cada uno interprete lo que Jesús dice. Si permanecéis en mí y mis palabras, lo que es Señor, mis palabras, tu palabra, ¿por qué? Porque mi palabra es vida. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Estos son 3 versículos 4 de la parábola de la vid. 11 veces dice Jesús, permaneced. Por algo será, ¿no? Jesús era un hombre muy inteligente, muy sabio. Y él coge la parábola de la vid para decir, cuidado, la vid es una planta que da fruto. Y la da la rama que sale de la vid y da fruto, da uva. Pero esa rama, si está separada de la vid, no puede dar fruto. Así es vosotros, si estáis separados de mí. Qué cosa más sencilla, qué cosa tan clara que cualquier niño lo puede entender. Sin embargo, transgiversamos esas palabras. Nosotros, yo me voy a meter también, nos metemos todos, ¿verdad? Nosotros cogemos la palabra de Dios y la adecuamos a nuestra vida. ¿A que sí? Yo la cojo y la moldo a mi vida, a mi forma de ser, a la circunstancia que estoy viviendo, a esto y lo otro. Pero nunca copiado exactamente lo que Jesús dice. No. Yo creo que no es así. Miguel, pero es muy duro. Sí, yo no te digo que no. Pero el Señor dice que tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en el Señor para llevar fruto. ¿Cómo podemos hablarle del Señor a una persona y decirle, el Señor te ama? El Señor quiere cuidar de ti. Y el Señor tiene muchas cosas buenas para ti. Para esta vida y para la otra. ¿Cómo podemos hablar así a uno y no darle testimonio de mi fidelidad a la palabra de Dios? Hay una frase, a mí me gusta mucho la frase célebre hay otras que no me gustan, aunque sean de hombres célebres. A mí me gustan las que yo entiendo y esa frase que me dicen algo, que me hace pensar, ¿verdad? Napoleón decía, fíjate, las conquistas que yo he hecho, eso decía Napoleón, era un conquistador, ¿verdad? Las conquistas que yo he hecho me han hecho lo que yo soy. Claro. Y sigue diciendo, y esas conquistas que yo hice me sostienen. Y yo digo, así es la vida cristiana. La conquista que hizo Jesús en la cruz, porque es Jesús el que conquista, ¿verdad? Jesús es el que murió. Jesús es el que hizo la obra para podernos acercarnos al Padre. La conquista que hizo Jesús en la cruz ha hecho de mí y de ti lo que somos hoy, cristiano e hijo de Dios. ¿Verdad?
la conquista que hizo Jesús. Y digo como Napoleón. Y esa conquista que hizo el Señor me sostiene, me debe de sostener hoy, mañana y siempre. Esa conquista que hizo Jesús a mí me tiene que sostener. Napoleón decía, esa conquista que yo hice me sostiene hasta hoy. Y nosotros tenemos que decir eso. La conquista que hizo Jesús me sostiene en la fe, en la esperanza, en que Él un día me va a coger y me va a llevar a ese mundo que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. Yo cada vez estoy más convencido de que estamos en guerra, ¿verdad? Y estamos en guerra no de ahora, sino desde siempre. El apóstol Pablo decía, vestido de toda la armadura. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, hombre. Y seguimos en guerra. Y no contra hombres, no contra nadie, sino con los enemigos espirituales. ¿Y cuáles son esos enemigos espirituales, Miguel? ¡Buf! Tenemos guerra con la naturaleza misma, con las catástrofes, las sequías, las inundaciones. Tenemos enemigos como las enfermedades. El COVID creíamos que ya estaba vencido, hemos vencido, hemos hecho una vacuna, fuera el COVID. Y el COVID sigue funcionando. Y los hospitales se están llenando de gente con COVID. Son enemigos de nosotros. Las enfermedades como el cáncer son enemigos que quieren quitarnos la esperanza, la fe, la confianza, la falta de trabajo, los recursos que no tenemos, el desaliento, vienen a nuestras vidas. ¿Para qué? Para quitarnos la fe. Por eso el propósito del apóstol Pablo es decir, fortaleceos en el Señor y vestidos de toda la armadura, porque vamos a tener que luchar con muchas cosas, que lo que van a tratar es quitarnos la fe y nosotros tenemos que estar firmes en la fe, aunque vengan padecimientos, pero la fe no me la va a quitar nadie. Mira lo que dice el apóstol Judas. Y este es un texto, como el otro texto que he dicho antes de la parábola de Jesús, es un texto que yo no lo quiero interpretar. Interprétalo tú y dime por qué dice esto. Apóstol Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribiros acerca de la salvación que vosotros y yo tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de escribiros para rogaros que luchéis por la fe, entregada un día a los que creímos en Dios. Luchar por la fe. ¿Por qué? ¿Con quién tengo que luchar yo? ¿Con quién tengo que defenderme? Si la fe no se pierde, ¿por qué me dice que tengo que luchar?
Si yo sé que a mí nadie me va a robar, ¿por qué tengo que poner una cerradura en mi puerta? Para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe viene de Dios y nos ha sido dada, pero tenemos lucha, no contra hombres ni contra sangre, sino con agentes espirituales de las regiones celestes, con los problemas de la vida, las situaciones negativas que vienen a nuestra vida, que quieren quitarnos la fe. Por eso dice en Apocalipsis, retén lo que tienes, que nadie te quite tu corona. ¿Veis? La fe es muy valiosa. Muy valiosa. Wow. Sin ella, sin la fe, no podríamos acercarnos al Señor. Porque es necesario creer que hay Dios, tener fe en Dios para acercarse a Él. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, porque Jesús le estaba hablando de la importancia de la fe, del granito de mostaza, que es el más pequeño. Entonces, si un granito de mostaza puede hacer de fe, puede hacer tantas cosas importantes, Señor, auméntame a mí la fe. Pero la palabra del Señor enseña, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. ¿Y cuál es la palabra? Esta. No mi interpretación de la palabra, sino lo que me dice, lo que me está diciendo. Alguien dijo, y eso fue una vez que estábamos reunidos los gedeones, yo pertenecía a los gedeones, íbamos a entrar en la cárcel, entonces esa semana estuvimos orando y estuvimos reunidos. Y alguien dijo, la fe es como una mano que va hasta el cielo para coger las bendiciones de Dios para nosotros. ¡Wow! Y yo me acordaba el otro día cuando estaba escribiendo esto de mi hermano Miguel y de Mireia. La fe es como una mano que llega hasta el mismo corazón de Dios para coger las bendiciones para nuestras vidas. Y yo le digo a Miguel desde aquí y a Mireia, sé fuerte, que nadie te quite esa fe, que nadie te la quite. Al fin, cuando llegue el final, ustedes vayan a ser muy bendecidos. Amén. Sí, Señor. Dice que la fe, que por la fe tenemos la certeza de tener las promesas de Dios. Por la fe tenemos la certeza de que todas esas promesas se cumplen, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Verdad? ¿Creemos esto? Pues si esto es verdad, no nos debemos de extrañar que nuestros enemigos estén empeñados en quitarnos esa fe. Lógica aplastante. Si por la fe
yo voy a tener las bendiciones del Señor, mis enemigos lo que van a tratar es quitarme la fe. ¿Por medio de qué? Por medio de todas esas cosas que hemos estado hablando, de las dificultades de la vida, el mundo, la carne, Satanás. Por todas esas cosas, si no las vencemos, van a quitarnos esa corona. Pero hay una palabra, por eso el Señor es tan grande. Primera de Juan 5:4. Por eso el Señor es tan grande. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando dice mundo, se está refiriendo a los males, a todos los males. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe vence todas las dificultades que nos puedan venir a nuestras vidas. Por eso nuestros enemigos quieren quitarnos la fe. Y por eso el Señor nos dice una y otra vez, permaneced en mí, permaneced en mi palabra y yo permaneceré en vosotros. Amén. Qué bueno. A que nadie se acuerda del texto de Primera de Juan 4:4. Ay, Dios mío, ¿por qué nos olvidamos de la palabra de Dios? ¿Por qué no la grabamos? Primera de Juan 4:4. Lo hemos estudiado y lo hemos dicho montones de veces. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Hijito, vosotros sois de Dios. Somos del Señor. Y eso no me lo va a quitar nadie. Y lo habéis vencido. ¿Qué hemos vencido? Al mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el mundo está Satanás. Esos agentes espirituales que están buscando nuestros males. Pero nosotros hemos vencido al mundo con nuestra fe. Porque mayor es el que está con nosotros. Cuando tenga un problema, cuando tenga una dificultad, cuando tenga algo, que se te venga a la memoria este texto. Mayor es el que está conmigo que el que me está atacando ahora. Me está atacando, pero yo te voy a resistir. Y te voy a vencer en el nombre de Cristo. Amén. Eso tenemos que pensar. Por eso la palabra de Dios tiene que reinar. Llenar nuestra mente y nuestro corazón. Es así. La palabra del Señor es preciosa. No hay nada más excelente que la palabra de Dios. La palabra es el logo. La palabra es el principio, el verbo, es Cristo. Cristo, cuando tenemos la palabra en nosotros, estamos teniendo a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo, Pablo? Con la palabra. Coge su palabra, métetela en tu cabeza y en tu corazón. Anda. Regocíjate en medio de la gente y di, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. Sí, pero tú estás pasando este español, por algo será. Claro que yo sé por lo que tú no lo sabes, yo sí lo sé. Pero yo voy a vencer. Lo que me está pasando, lo voy a vencer. Sea enfermedades, sea malos tratos, sea necesidades, sea lo que sea. Amén. ¿Por dónde iba? Hay un libro que yo lo he dicho muchas veces, además lo he traído a la librería para venderlo. El Peregrino, se llama El Peregrino. Y hay otro que se llama La Peregrina. ¿Qué significa? Lo que te cuenta el libro es que el peregrino es un creyente, una persona que se hace creyente y empieza a andar la vida cristiana. Y lo primero que el peregrino en ese libro se encuentra, dice que es el pantano del desaliento. ¡Ay! El desaliento.
Y el cristiano nuevecito, creyendo en el Señor desde un principio, se encuentra y dice, ¿cómo cruzo yo esto? ¿Cómo ando yo para adelante? Y se viene abajo y se debilita el desaliento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una enfermedad, cuando nos tocan nuestras carnes, ¡ay! Viene el desaliento. Claro, y es normal. Somos de carne y hueso. Pero nuestro corazón, nuestro espíritu, no es de carne y hueso. Nuestro espíritu está con el Señor. Y podemos vencer ese desaliento. El peregrino se encuentra con el pantano del desaliento, con los deseos de los ojos, la avaricia, la glotonería. Todas esas cosas pueden venir a nuestras vidas y nos dicen una vocecita aquí en el oídito: ¿por qué tiene que estar siempre preocupado? ¿Por qué te tiene que preocupar tanto esa vida cristiana? Deja eso, hombre. No seas aburrido. Diviértete. Come, bebe, disfruta de la vida. Déjalo. Que cada uno sabía cómo pueda, hombre. Tú vive y ya está. ¿No había oído nunca usted esa voz? Yo sí la he oído muchas veces. Sí. La perseverancia, la fidelidad, es el blanco de todos los dardos, de todas las flechas que nos puede mandar Satanás, nuestro enemigo. Y de nada sirve todos los esfuerzos si al final nos derrumbamos. Tenemos que estar firmes en la fe del Señor. Porque esta es la victoria, hermano. Grábatelo aquí. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y tú tienes que decir, yo voy a vencer todo esto con mi fe en Cristo. Amén. Claro, claro. Voy a termino. Yo no sé ni por dónde, la hora que ni nada, pero bueno, voy a terminar. Solamente leerte unos textos nada más. Que es cuando el Señor le está hablando a las iglesias del Apocalipsis. La iglesia del Apocalipsis son 7. ¿Por qué son 7? Porque es el número perfecto. Y en ese número perfecto están recogidas todas las iglesias de todos los tiempos. Fíjate. Bueno, pues el Señor le dice a cada una de esas iglesias, le dice algo. Porque así, porque tú eres esto, para acá, para allá, para acá, para acá. Pero al final le dice una frase a todas las iglesias igual. A todas se lo dice lo mismo. ¿Y qué es lo que le dice Miguel? Al que venciere. Al que venciere. Señor, ¿de qué tengo que vencer? Tú estás en guerra. Desde que creíste en mí estás en guerra. Y te quieren quitar la fe y la esperanza. Y yo te digo que si tú vences, te daré todas estas promesas. ¿Qué promesa? Mira lo que le dice el Señor a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, ahí está la palabra, ¿eh? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. ¿Cuál es ese árbol? El árbol era el que se le prohibió a Adán y a Eva. ¿Recordáis? Dios hizo el paraíso y puso a Adán y Eva y le dijo, comed y bebed de todo lo que tenéis aquí, menos del árbol que está en medio, que es el árbol de la vida. De ese no podéis comer. Sin embargo, a nosotros, a los que venzamos, sí, el Señor nos va a dar de comer de ese árbol. Es una promesa.
al que venciere. A la segunda iglesia, a la Esmirna, 2:11. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Por qué dice la segunda muerte? Porque está establecido por Dios de que nazcamos y muramos una sola vez. Y después de eso, el juicio. Y después del juicio, el Señor nos dará esa vida eterna. Y la muerte no tendrá poder en nosotros. Esa es la victoria. A la tercera iglesia, Pérgamo, 2:17. Al que venciere le daré a comer el maná escondido. ¡Wow! Me encantaría hablar de esto. ¿Sabe lo que significa la palabra maná? ¿Esto qué es? Eso significa, ¿qué es? El maná, el pan venido del cielo. El Señor lo tiene guardado, escondido. ¿Para qué? Para cuando nosotros lleguemos, nos va a dar ese pan. ¡Wow! ¡Qué grande!, ¿verdad? Cuarta iglesia, la Tiatira, 2:26. Dice, al que venciere, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros juzgaremos a las naciones. Él nos va a dar ese poder. Al que venciere hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Quinta iglesia, la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¡Wow! Esto es para quedarte un mes leyendo esto y meditando esto. Será vestido, al que venciere será vestido con vestiduras blancas. ¿Qué canción más bonita es esa que cantan? No me acuerdo esa. Que vendrán todos vestidos con vestiduras blancas para recibir al Señor. Vestiduras blancas, resplandecientes. Así estaremos nosotros vestidos. Y Cristo, delante de nosotros y delante de ese trono de Dios, del Padre, dirá, este es Miguel Perdomo, pecador, pero yo he pagado su pecado. Pasa. Y así cada uno de nosotros. ¡Wow! Al que venciere. Sexta iglesia, la de Filadelfia, 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Columna del templo de mi Dios. La columna. ¿Qué son las columnas en un templo, en una casa? Lo que sostiene la casa son las columnas. Así seremos nosotros, columna en el templo de Dios. Séptima iglesia, la Odisea, 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, el Señor nos dirá, ven, siéntate conmigo. Siéntate a mi lado. ¡Wow! ¿Tú te imaginas eso? Las cosas que podemos pasar en este mundo no tiene ni la más mínima importancia con la grandeza que el Señor nos da y la esperanza que tenemos en Él. Todas estas promesas de estas 7 iglesias son para los que al final de la carrera de la vida mantengamos la fe. Y se nos dará cada una de estas promesas. Y no solamente estas promesas, sino muchísimas cosas más. Pero ahí está la palabra del Señor. En la palabra de la vid dice 11 veces el Señor permanece. Y aquí en estas 7 iglesias, a las 7 le dice permaneced. Al que venciere, permaneced al que venciere. Perseverad en los caminos del Señor. Cuidad, conservad, guardar.
Y si tienes que pelear, pelea, para que nadie te quite lo que yo te he dado. Y tú lo puedas retener hasta el fin. Y cuando llegue ese fin, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, hermano. Que el Señor te bendiga.